Así que en este fin de semana hemos estado considerando la edificación de la iglesia como casa de Dios y como reino de Dios con miras a la segunda venida de Cristo. La presencia de Dios está en la casa y su autoridad está en el reino. Y el Señor verdaderamente desea que la iglesia sea edificada como casa, donde está su presencia, donde está su morada. Pero también se necesita el muro, ¿no? Se necesita el muro para protección, para proteger los intereses de Dios en la tierra. Y para eso se requiere verdaderamente que estemos sujetos a la autoridad de Cristo como cabeza, para que entonces esté presente con nosotros de manera corporativa el reino. Y ahí se cumple el propósito de Dios de Génesis 1:26, imagen y dominio. Pero esto es ¿para qué? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la segunda venida de nuestro Señor. Cuando fue edificado Jerusalén, la casa y el reino, se levantaron los muros, estaba ahí la casa, estaba el altar, estaban los cimientos. Verdaderamente podemos ver desde que ese punto en adelante ya el Señor tenía la descendencia, tenía su pueblo, tenía la tierra, y entonces prácticamente pasaron años, pero eso fue lo que el Señor necesitó para su primera venida. Pues de igual manera, el Señor necesita obtener esta expresión corporativa para que el Señor pueda venir por segunda vez. Entonces, ahora estaremos tocando un mensaje que es misterioso, verdaderamente es misterioso, es el Dios que se esconde, incluso el título es misterioso. El Dios que se esconde. El Dios escondido. Este es el mensaje 4 de esta conferencia. Mañana seguiremos con el tema de tener valor dispensacional. Es decir, ser parte del instrumento dispensacional que traerá al Señor de regreso. Y el Señor en su ministerio, en el recobro, más y más, está el sentir, está la palabra, está el ministerio llevándonos a reconocer el Señor viene. Y más está surgiendo en nosotros este deseo, Señor, ven. Y le diríamos, Señor, ven, y Él nos diría, madura. Le decimos, Señor, ven. ¿Y qué nos diría Él? Madura en vida. Este mensaje fue el mensaje número 12 del entrenamiento reciente de cristalización de Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y es el último mensaje del estudio de cristalización. Es decir, el estudio de cristalización acabó con este mensaje. En verdad fue un final, una conclusión sorprendente. Entonces, lo que queremos ver el día de hoy, en este mensaje, es ver la conexión entre el Dios que se esconde, el Dios escondido, y una parábola profunda en Lucas 18. Y la carga es que todos aquellos que verdaderamente amamos al Señor, que estamos consagrados a Él, que lo tomamos en serio, que lo buscamos, que estamos entregados a su propósito, que deseamos traerlo de regreso. Dentro de estos creyentes tiene que desarrollarse algo, una característica,
algo que los caracterice, lo cual tiene que ser un desarrollo interior, algo dentro de nosotros. Un desarrollo interior que nos caracterice incluso en los últimos días, al final de esta era, lo cual nos capacitará para ser vencedores. Es decir, aquí estamos hablando de una característica particular que los vencedores tendrán al final de la era. Y esto entonces tiene que ser una semilla, ¿no? Que entre en nosotros, que se desarrolle en nosotros y pues buscar al Señor para que poco a poco esto se vaya desarrollando dentro de nosotros. Y comenzamos con Isaías 45:15. ¿Qué tal si todos leemos este versículo? Verdaderamente tú eres un Dios que se esconde, oh Dios de Israel, el Salvador. ¿Conocemos a Dios de esta manera? ¿Conocemos a Dios como un Dios que se esconde? Incluso eso debe provocar en nosotros, iluminarnos y motivarnos a buscar al Señor y buscar conocerlo. Isaías lo conoció de esta manera. El Dios que se esconde, el Dios escondido. Pero en Mateo 28:20, el Señor dijo aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Así que Él está con nosotros. Él está con nosotros. Pero se esconde. Y es misterioso. Está con nosotros, pero se esconde. Y mientras se esconde, Él opera poderosamente y vigorosamente dentro de nosotros. Y aún así está escondido. Y esto es algo que poco a poco podemos ir valorando y atesorando en nuestra relación con el Señor. Llegar a conocerlo como un Dios que se esconde. Aunque nuestro Dios es omnipotente, omnipresente, está lleno de perdón, Él también es el Dios que se esconde, como lo indica el libro de Esther. Así que hoy estaremos principalmente en el libro de Esther, conectándolo con Lucas y luego con Apocalipsis. Dios hizo innumerables cosas en medio de los hijos de Israel, pero se ocultó. Ciertamente Dios está lleno de perdón, lleno de benignidad, de benevolencia amorosa. Él es omnipotente, todopoderoso, omnipresente. Pero en el libro de Esther, Él se esconde. Así que, incluso en versículos donde uno debería decir, aquí debería aparecer el nombre de Dios, no aparece. No aparece. Y de hecho, Esther es el relato histórico de un Dios que se esconde. Considere, había una persona maligna que quería exterminar al pueblo de Dios, a los judíos. Los quería exterminar. Y había un rey, en un imperio bastante poderoso, se extendía desde la India hasta Etiopía, que estaba en un banquete y quería exhibir a su reina, porque ella era extremadamente hermosa. Así que la llamó para que se apareciera ahí en el banquete donde estaba él. Y ella no vino, se rehusó. Así que hubo un consejo. Los consejeros del rey le dijeron, ¿sabes qué, rey? Esto es un problema. Porque si todas las mujeres siguen ese ejemplo, todas las mujeres van a desobedecer a sus esposos. Así que te recomendamos que depongas a la reina, es decir, que la destituyas y que te consigas otra reina. ¿Quién fue esa otra reina?
Esther. Y Esther tenía que reunir ciertos requisitos para poder ser reina. No podía ser cualquier persona. Y ella misteriosamente reunió todos esos requisitos, vino a ser la reina, y entonces Dios, por medio de Esther, pudo salvar a su pueblo. Y en todo eso no se menciona a Dios en ninguna parte del libro. Dios está oculto, se esconde, pero opera poderosamente para salvar a su pueblo. Pero lo hace de manera misteriosa. Este es nuestro Dios. Y Él quiere que vengamos a conocerlo de esta manera. Así que necesitamos comprender que el Dios omnipotente a quien servimos todavía está escondido. Así como estaba en los tiempos de Esther, todavía Él está escondido. Especialmente cuando nos brinda su ayuda. Y esto es muy difícil de entender. Así que Dios se esconde y a la vez nos está brindando su ayuda. Entonces, normalmente no entendemos esto. Es hasta tal vez un rato después que nos damos cuenta, oh, Dios estaba allí. Toda esta situación, normalmente dolorosas, difíciles, complicadas, nos damos cuenta, esto procedió de Dios. Así que en retrospectiva, damos acciones de gracia y aleluyas retrospectivos, es decir, viendo hacia atrás. Nunca viendo hacia el frente y raras veces estando en medio de la situación. No podemos verlo, la situación está difícil, la situación está complicada y queremos que Él intervenga. Porque queremos que Él, como Dios soberano, entre, intervenga y haga algo para detener la situación o para hacer justicia. Y parece que a Dios no le importa. Parece que a Dios no le preocupa la situación. Me recuerdo, no sé si se recuerdan del relato cuando iban en el barco, estaban las tormentas, estaban las olas, estaba en medio de una tempestad y Jesús estaba dormido. Durmiendo. Es como que ahí los discípulos dijeron, ¿qué pasa? ¿No te importa que vamos a naufragar aquí, que nos vamos a hundir, que vamos a perecer? ¿No te importa? Es como, el Señor, ¿no sabes que estoy acá? Sí, el Señor sabe. Y Él está haciendo muchas cosas a favor de nosotros, pero de manera escondida. Para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. Por medio de la fe. Efesios 3:17. Entonces, un aspecto de conocer a Dios de esta manera es que no confiamos en nuestros sentimientos. No confiamos en nuestros sentimientos. Podemos derramar nuestros sentimientos al Señor en oración, y deberíamos hacerlo. Pero un asunto acá, un aspecto de conocer a Dios de esta manera, es que debe haber un discernimiento, un partir, una división de alma y espíritu, para conocer el sentir en nuestro espíritu y los sentimientos en nuestra alma. Así que no podemos confiar en nuestros sentimientos. El Dios que se esconde opera en nuestro interior de manera silenciosa, pero poderosa. Así que además de estar escondido, está callado. Y está silencioso. Y normalmente no pondríamos juntos quietud, silencio, junto con operación vigorosa. ¿Pondría usted junto estas dos cosas? Que algo esté en silencio, escondido, callado, y a la vez opere de manera vigorosa, poderosa. No nos cabe en la mente natural. Esto indica que Dios tiene
que subyugar ciertas partes de nuestro ser. Hay algo en nuestro ser que tiene que ser subyugado. Hay una batalla interna dentro de nosotros cuando estamos en medio de estas experiencias. Y Dios aprovecha estas situaciones normalmente difíciles, complicadas, complejas, para tocar lo más profundo de nuestro ser. Y le hemos dicho al Señor que somos vasos abiertos, que Él venga, que Él toque. Pero verdaderamente no conocemos nuestra situación, no conocemos nuestra verdadera condición. Así que el Señor aprovecha el entorno que Él ha producido a fin de demoler en nosotros esas partes que son contrarias a Él. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Es cooperar con Él. Al responder al sentir interno en lo profundo de nuestro interior. Así que hay un sentir interno y nuestra responsabilidad es cooperar con Él mediante este sentir interno, respondiendo al sentir interno. Entonces, el sentir interno es una combinación del sentir de vida y el sentir de nuestro espíritu. Por eso digo de que tiene que haber el partir, la división, discernir entre el alma y el espíritu. Y para eso tenemos que estar serenos, en calma. Porque se requiere que nuestra conciencia no solamente sea limpia, sino pura. Limpia tiene que ver con cosas inmorales, ilegales, inapropiadas, impropias. Pero que nuestra conciencia venga a ser pura significa que Dios es nuestra única meta. Y el propósito de Dios y su gloria es nuestra única meta. Esa es una conciencia pura. Y luego está la comunión de vida, que se ensancha, que se profundiza. Pero luego allí, en esa condición, empezamos a discernir la intuición. La intuición. ¿Sabe? Cuando el hombre cayó en varias etapas. Él estaba bajo el gobierno directo de Dios. Y luego cayó, y la primera caída es que cayó a su conciencia, es decir, al autogobierno. Y ahí fracasó de nuevo y cayó entonces al gobierno humano. Y luego continuó la caída y cayó en la anarquía, en el caos, que era Babel. Entonces, cuando Dios nos recobra y nos salva, Él no nos trae directamente a estar bajo el gobierno directo de Dios, sino que Él va por etapas. Nos saca de la anarquía, del caos, primero ¿a qué? A que paguemos nuestros impuestos, a que conduzcamos al límite de velocidad. Es decir, nos trae al gobierno humano. Ese es parte del proceso de la salvación. A que ya no mintamos, o como se dijo en esta mañana, a que ya no digamos chismes. Bueno, eso ya entra en la esfera de la conciencia, porque no es ilegal que seamos chismosos, ¿verdad? Pero usted dice algún chisme y si su conciencia está operando, usted se va a detener o va a detener a la persona. Y muchas veces es así. ¿Sabes qué? Tenemos que orar acerca de algo. ¿Y de qué tenemos que orar? Déjame decirte. Y ahí viene que el chisme. Orar es una excusa. Lo que usted quería decir era el chisme. Viene disfrazado, viene con un disfraz, con un manto babilónico. Entonces, la conciencia verdaderamente tiene que ser limpiada y purificada
para no mentir, para no engañar. Pero eso no es todo. El Señor quiere llevarnos, estando en esa etapa, al gobierno directo de Dios bajo la intuición, donde la conciencia limpia, pura, y la comunión de vida amplia, profunda, proveen al Señor entonces en nuestro ser la oportunidad para que Él nos rija directamente mediante la intuición. Y la intuición es un sentir directo que proviene de Dios, que no es afectado por el entorno ni por las circunstancias. El entorno, las circunstancias no afectan. Es un sentir directo, un hablar directo que viene de Dios. Y ahí nos damos cuenta, Señor, este eres tú. Y casi cuando lo empezamos a percibir, Él se desaparece. Se esconde de nuevo. Así que hay algo aquí muy, muy precioso. De siempre que percibimos que Dios vive y actúa en nuestro interior, deberíamos decir, amén. Pues allí, en las profundidades de nuestro ser, el Dios que se esconde está obrando de manera secreta e incesante. Así que Él opera de manera secreta, de manera escondida, de manera callada, silenciosa, pero de manera vigorosa y muy activamente. Y esto lo vemos en el libro de Esther, punto Romano 2. ¿Qué tal si leemos todos el punto Romano 2? El libro de Esther nos provee un relato vívido de cómo el Dios que se esconde, el Dios de Israel, cuidó secretamente de sus elegidos que sufrían opresión durante su dispersión y salvó públicamente a sus elegidos que eran perseguidos durante su cautiverio. Muy interesante, Dios escogió a Israel. Israel se volvió un pueblo idólatra, infiel, y entonces Dios los entregó a los gentiles, a los babilonios, a los persas, es decir, a los gentiles, para que fuesen no castigados, sino disciplinados. Dios los entrega a los gentiles para que sean disciplinados y a la vez Él se esconde para cuidarlos secretamente a fin de poder salvarlos públicamente. Este es nuestro Dios. Ciertamente en ciertos lugares de la tierra donde hay situaciones de represión, donde hay guerras, muchos santos, nuestros queridos hermanos y hermanas en el Señor, están sufriendo injustamente. Y allí, en medio de esas situaciones donde ni siquiera podemos entender qué es lo que está ocurriendo, ahí Dios está cuidando de ellos, pastoreándolos, pero de manera secreta. Entonces, volviendo a Esther, ¿no? Hay un reino, el reino poderoso se extiende desde la India hasta Etiopía. El rey convoca, llama a su reina para que se aparezca, y ella lo desobedeció, no se apareció. Ok, ¿qué tal si ella hubiera sido sumisa y se hubiera aparecido, aquí estoy, rey, aquí estoy, me llamaste, aquí estoy? Entonces, no hubiera necesidad de Esther. No hubiera habido necesidad de que surgiera Esther, porque ella se hubiera parecido a la otra reina. Entonces, hay cosas inesperadas que no podemos explicar. Pero incluso cuando surge Esther como reina, había un decreto que ni siquiera la reina se podía aparecer en la sala del trono por su propia iniciativa. El rey tenía que llamarla. Y si el rey estaba de mal humor, podía morir la reina. Entonces hubo un momento en que ella tenía que hablar con el rey para poder salvar al pueblo judío, y ella dijo, si perezco, que perezca.
Y entró, el rey le dio la bienvenida y entonces los judíos fueron salvos. Impresionante, ¿eh? Es la Biblia maravillosa. Pues este mismo Dios que se estaba escondiendo en Esther todavía está operando en medio nuestro. Y aquí hay una característica de Dios, es que Dios no es ostentoso. A Dios no le gusta la ostentación. ¿Qué es la ostentación? Es lo vistoso, lo que se exhibe manifiestamente para hacer alarde de ello. Y Dios no es ostentoso. Por eso en Mateo 6 se nos habla de orar en secreto. Y de hecho vivir en secreto. Y llevar una vida en secreto. Y el Padre que nos ve en secreto nos va a recompensar. Esto es parte de la constitución del reino en Mateo 6. Así que, santos, gran parte de nuestra vida con el Señor debe ser en secreto. De hecho, el Señor primero crece no hacia arriba, sino hacia abajo. Si usted ve un árbol y ve un árbol grande, qué sé yo, de 8 o 10 metros, eso significa que las raíces son de 8 o 10 metros. Es decir, el crecimiento visible que usted ve de ese árbol es el crecimiento escondido de ese árbol. Ha echado raíces profundas. Entonces, debemos de desarrollar una vida secreta con el Señor, echar raíces profundas en el Señor. Por una parte, tener una visión a largo plazo, pero por otra parte, echar raíces profundas y vivir una vida en secreto con el Señor. Y esto verdaderamente viene a ser una prueba para nosotros. En medio de situaciones dolorosas, difíciles, y que Dios se esconda y que no se aparezca, esto es una prueba. Pero, de una manera maravillosa, eso debería ir generando dentro de nosotros cierto desarrollo interior, lo cual hará que seamos vencedores. Bueno, el significado de la parábola en Lucas 18, del 1 al 8, es profundo. Y necesitamos conocer a Dios según Él es revelado como el Dios escondido. Así que aquí vamos a dar un giro para considerar Lucas 18. Así que el Dios escondido que operó en los tiempos de Esther también es el Dios escondido que está operando en nosotros personalmente, en la iglesia y en esta era. Así que tenemos que hacer la conexión entre el Dios que se esconde en Esther con la parábola de Lucas 18. Y el mismo Señor, quien dio esta parábola, Él era Jehová, Dios, manifestado en la carne, pero Él no se apareció en gloria. Él se apareció de manera escondida, como un carpintero de una familia pobre, de un pueblo despreciado. Incluso el Señor mismo, quien dio esta parábola, Él mismo estaba escondido, incluso al dar esta parábola. Él no se manifestó en toda su gloria. ¿Qué tal si leemos estos son 8 versículos de Lucas 18, pueden abrir su Biblia y acompañar, vamos a ver estos versículos con bastante detalle. Lucas 18, comienzo, dice: También les dijo Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Este es el punto. Orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y acaso
Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Os digo que pronto les hará justicia. La parte B del versículo 8 lo vamos a ver más tarde. Así que la viuda viene importunando una y otra vez, molestando al juez injusto. Y el juez injusto, ¿sabe quién es? Es Dios. Es Dios. En tipología, claro, Dios no es injusto. En Lucas 16 habla de los mayordomos injustos, que en verdad somos nosotros, no somos injustos, pero que tenemos que saber laborar con el dinero que es injusto, de manera justa. Y aquí el juez injusto es el Dios justo. Muy misterioso. Vamos a ver por qué. La viuda en el versículo 3 representa a los creyentes. En cierto sentido, los que creen en Cristo son una viuda en esta era, debido a que Cristo el esposo aparentemente está ausente. Subraye la palabra aparentemente. Parece que Él está ausente, parece que no podemos hallarlo, parece que nos abandonó, pero es solo aparentemente que Él está ausente. Por eso somos como una viuda, porque nuestro esposo no está acá, aparentemente está ausente. Al igual que la viuda en la parábola, los que creemos en Cristo también tenemos un opositor, que es Satanás el diablo, acerca del cual necesitamos que Dios nos haga justicia. Así que esta parábola indica el sufrimiento que padecemos como una viuda a manos de nuestro opositor, mientras nuestro amado esposo aparentemente está ausente. ¿Quién es el opositor? Satanás. ¿Quién es la viuda? Nosotros, los creyentes que estamos sufriendo. Y la oración, poco a poco, se va a ir desarrollando. ¿Y quién es el que puede hacer justicia? Dios. Pero Dios no se aparece. Queremos que Él intervenga. Queremos que Él se manifieste. Queremos que Él haga justicia. Queremos que como Dios soberano, Él pare esa injusticia. Queremos que Él pare ese sufrimiento. Entonces, en medio de esa situación injusta, dolorosa, difícil, que no podemos entender, no podemos reprimir nuestros sentimientos. Nos derramamos ante el Señor. No entendemos, Señor. ¿Qué es esto? No entendemos. Y queremos que Él intervenga. Y hay silencio. Parece que a Dios no le importa. Y surgen los sentimientos. Dios no está aquí. Dios se fue. Dios no responde. Y oramos. Días, semanas, meses, hasta años. Y no hay respuesta. Y no entendemos. Y hay algo, entonces, que tiene que ser subyugado en nosotros, que tiene que ser demolido dentro de nosotros, pero a la vez algo que nos lleve a conocer a un Dios que se esconde, pero que aún así nos ama y nos está pastoreando en medio de esa situación. El enemigo es insidioso y él es cruel. Y Él continuamente nos trae muerte. Pero Dios es fiel y nos trae vida. El enemigo nos ataca, estamos sufriendo, pero Dios es fiel en pastorearnos
y en traernos vida. Así que Él da esta parábola para que oremos siempre y no desmayemos. Y Él da el suministro para que no desmayemos y podamos seguir orando. ¿Qué tal si leemos el C juntos? Mientras nuestro opositor nos persigue, tal parece que nuestro Dios no es justo. Él permite que sus hijos sean injustamente perseguidos. Así que surge este pensamiento, este sentimiento. Bueno, parece que Dios no es justo, porque Él está permitiendo que sus hijos sufran injustamente. Personas que son encarcelados injustamente, incluso que mueren por su fe, por dar testimonio de Cristo, mueren. Es injusto. Y parece que como Dios lo permite, que entonces pensamos que Dios es injusto. Pero a medida que vamos conociendo al Dios que se esconde, empezamos a darnos cuenta que el Señor está presente. Él se esconde, está oculto, pero está presente. Entonces, lo que tiene que ir surgiendo dentro de nosotros en medio de esas circunstancias dolorosas, difíciles, complejas, es que tiene que haber un desarrollo interior dentro de nosotros para que empecemos a darnos cuenta que Dios está allí, que Dios está presente. Incluso de decirle, Señor, haz tu voluntad, a tu manera y a tu tiempo. Y este sentir debe empezar a surgir, esta oración debe empezar a surgir dentro de nosotros mientras vamos conociendo al Señor. Claro, al principio decimos, Señor, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no haces algo? Señor, entra, interven, haz algo. Pero con el tiempo, cuando vamos estando apercibidos de que Dios sí está presente, entonces empieza a haber un desarrollo interior que empieza a vindicar a Dios en medio de esa situación injusta y a vindicar que Él es justo. La viuda continuó viniendo al juez injusto y pidiéndole que le hiciera justicia de su adversario. Deberíamos orar persistentemente que se nos haga esta justicia y no desmayar. Así que nuestro esposo aparentemente está ausente y es muy interesante que el Señor usó a un juez injusto para tipificar o para representar más bien a Dios, que en esta situación parece ser injusto porque no responde, pero Él es justo. Entonces, aquí se nos está presentando nuestra relación con Dios. Muy interesante esta relación que Dios quiere que tengamos con Él, que lo conozcamos como el Dios que se esconde. Señor, ¿dónde estás? ¿No le hemos preguntado eso al Señor? Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? Incluso, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vas a permitir? Señor, entra, interven, haz algo. Y rogamos sinceramente por un tiempo prolongado y hay silencio solamente. Parece que a Dios no le importa, parece que a Dios no le interesa. Pero a medida que vamos conociendo al Dios que se esconde, hay un desarrollo interior dentro de nosotros que poco a poco, al aceptar la situación y al conocer al Señor en medio de esa situación, declaramos, Señor, te vindico. Señor, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios justo. Señor, proclamo que tú estás aquí, que tú estás presente.
Y esto es una fe particular que tendrán los vencedores al final de la era. Así que, ¿qué debemos hacer? Venir a Él, orar persistentemente, molestarlo. ¿Qué le parece? Creo que nunca les han dicho que usted debe desarrollar el hábito de molestar a alguien. Pues aquí les estoy diciendo, hay que desarrollar el hábito de molestar a Dios. Porque finalmente Él hará justicia. ¿Cuándo? A su tiempo, a su manera y según su voluntad. Entonces ahora comparemos el Dios que se esconde, visto en Isaías y en Esther, con la parábola de Lucas 18 y conectémoslo entonces ahora a las oraciones de Apocalipsis 8, que tienen que ver con el fin de la era. Apocalipsis 8:5 implica la respuesta a Apocalipsis 6, versículos del 9 al 11, y Lucas 18, 7 al 8. Así que aquí estamos conectando Esther con Apocalipsis 8 y 6 con Lucas 18. Apocalipsis 8:3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo ofreciese junto con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Creo que es importante que sepamos a dónde está este desarrollo en Apocalipsis. En Apocalipsis hay 7 sellos que nos presentan la economía de Dios. El 7º sello son las 7 trompetas y la 7ª trompeta son las 7 copas de la ira de Dios. ¿Sabe cuándo ocurre esto? Cuando se abrió el 7º sello, versículo 1. Y cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Santos, para ubicarnos, esto indica que la era estaba a punto de cambiar, de la era de la paciencia y de la tolerancia de Dios a la era o el tiempo del juicio de Dios. Y era tan solemne, y será tan solemne ese tiempo, que hubo 30 minutos de silencio. Era tan solemne, todo estaba en silencio, porque estaba a punto de abrirse el 7º sello, que entonces serían las 7 trompetas, donde se derramaría el juicio de Dios sobre la tierra. Y vi a los 7 ángeles, versículo 2, que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Entonces aquí, en esta coyuntura, en el versículo 3, dice, otro ángel vino, y este otro ángel es ¿quién? Es Jesús como mensajero en la administración de Dios. Y se le dio incienso, y ese incienso era para que lo ofreciera junto con las oraciones de los santos. Si vamos a Apocalipsis 5, versículo 8, vemos que las oraciones de los santos son las copas de oro. Así que hay santos en la tierra que están orando. Y el Señor, como otro ángel, añade incienso para que esas oraciones sean aceptables a Dios. Luego, entonces, Él agrega el incienso. Las oraciones de los santos son aceptables a Dios. Él lleva esto al trono y el trono reacciona y viene el juicio. Versículos 4 y 5. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, las oraciones de los santos estaban ahí, de los santos en la tierra. Había cierta oración que estaba ahí llevándose a cabo en la tierra. Esto es al final de la era, en la consumación del siglo. El Señor añade el incienso junto con las oraciones suben a la presencia de Dios en el trono. Y en el versículo 5, y el ángel tomó el incensario
y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Ahí viene el juicio. Ahí viene la respuesta del trono. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora, en el versículo 5 y la nota 1, las acciones del ángel, es decir, el arrojar fuego a la tierra con todo ese juicio, implica, y la nota aquí es muy iluminadora, y quisiera leerles esta parte acá, dice, esto implica, es decir, las acciones del ángel, implica la respuesta a las oraciones de los santos, especialmente la oración del quinto sello, mencionada en Apocalipsis 6, del 9 al 11, y la oración mencionada en Lucas 18, versículos del 7 al 8. La oración de los santos en este capítulo debe ser por el juicio de la tierra, la cual se opone a la economía de Dios. La respuesta a las oraciones de los santos es la ejecución del juicio de Dios sobre la tierra por medio de las siguientes 7 trompetas. Vamos ahora entonces a las oraciones de Apocalipsis 6. Versículos 9 y 10, y dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, estos los santos que están en el paraíso, que han muerto, están bajo el altar, están en el paraíso, debajo de la tierra. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre con los que moran en la tierra? ¿Dónde ha escuchado usted esta misma oración? ¿Hasta cuándo, Señor? Es la misma oración de la viuda de Lucas 18. La misma oración. Haznos justicia. Así que el Señor junta 2 reuniones de oración. La viuda, en Lucas 18, y las oraciones de los que están debajo de la tierra. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Haz justicia, Señor. Y el Señor responde cuando se añade el incienso a las copas de oro, a las oraciones de los santos, y luego se ejecuta el juicio, que es ya el 7º sello, las 7 trompetas y las 7 copas de oro. ¿Cuándo hará el Señor justicia? A su tiempo, a su manera, según su voluntad. Entonces, santos, quisiera leer de Apocalipsis, mensaje 23 del estudio de vida de Apocalipsis. El hermano Lee junta estas porciones para mostrarnos algo muy precioso que quizás esto sea una semilla para nosotros, quizás hemos entrado un poquito, quizás hemos entrado un poquito más en esta experiencia, pero que esto quede como una semilla para que esto se vaya desarrollando y haya un desarrollo interior dentro de nosotros. Si me permiten, voy a leer una porción un poquito extensa, mensaje 23 del estudio vida de Apocalipsis, página 274. Dice, al final de esta era, la gente estará en una rebeldía tan grande contra Dios que declararán al universo entero que ellos son Dios. Dios ha estado tolerando esto, pero algunos de los santos fieles no lo soportarán más y clamarán, oh Dios soberano, ¿cuánto tiempo más vas a soportar esto? ¿Has de soportar esta rebelión perpetuamente? ¿Cuándo te vengarás y nos vengarás a nosotros? ¿Cuánto tiempo más pasará antes que toda la tierra sepa que tú eres el Señor? Finalmente será necesario que se eleven estas clases de oraciones. Creo que el tiempo se acerca en que todos nos veremos obligados a orar así. No puedo exhortarlos a orar de esta manera porque no están bajo esta clase de opresión.
Pero un día la opresión será tal que tendremos que orar de esta manera. Esto indicará que el fin se acerca, porque nuestro espíritu ya no tolerará la situación. Entonces oraremos al Señor pidiéndole que se vengue, para que los rebeldes sepan que Él es Dios. Cuando oremos de esta manera, el ángel enviado por Dios ministrará a Dios llevándole nuestras oraciones y añadiéndose a ellas como incienso. Dios ciertamente contestará esa oración y habrá truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Esto solo será el comienzo del juicio sobre la tierra rebelde. Esto sucederá cuando se abra el séptimo sello y Cristo, el otro ángel, ministre a Dios como nuestro sumo sacerdote nuestras oraciones mezcladas con su incienso y sea enviado a ejecutar el juicio de Dios sobre la tierra. Así que, hermanos, hermanas, viene el tiempo, se avecina, cuando seremos presionados por la situación mundial, por la inmoralidad, por la injusticia, por la violencia, como en los días de Lot, como en los días de Noé. Debemos estar preparando, edificando el arca, pero a nuestro alrededor más y más hay injusticia, hay inmoralidad, de modo que nuestro espíritu poco a poco ya no tolera la situación, ya no tolera esa opresión. Y entonces el Señor en el entorno, si lo conocemos como el Dios que se esconde, provocará y habrá este desarrollo interior en nosotros para que surjan estas clases de oraciones. Y en su debido momento el Señor añadirá el incienso y vendrá el juicio sobre la tierra. Así que el enemigo ataca, Dios no responde, nosotros oramos, pero finalmente viene la respuesta a las oraciones y viene el juicio de Dios sobre la tierra. Así que esta oración en Apocalipsis 8 y Apocalipsis 6 corresponde con la oración de Lucas 18. Entonces viene la pregunta, hermanos, hermanas, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué clase de fe es esta? Uno dirá, pues claro que va a hallar fe. Si nosotros fuimos salvos, por fe fuimos salvos. Pero esta no es la fe de la que se está hablando acá. La fe inicial es la fe cuando creemos en el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros y nos salvó. Esa es la fe inicial. Creemos que el Señor es el Espíritu que vive dentro de nosotros. Esa es la fe inicial. Pero la fe tiene etapas y el Señor en Hebreos 12, Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Así que nuestra fe debe ser perfeccionada. Y hay varios versículos, 2 de Corintios 10:5, conforme crezca vuestra fe. 2 de Timoteo 1:3, vuestra fe crece sobremanera. 1 de Tesalonicenses 3:10, para que completemos lo que falta a vuestra fe. Así que, en medio de una situación espantosa que viene al final de la era, o en medio de la situación difícil, complicada, compleja, dolorosa, quizás en la que nos encontremos ahora, el Señor está buscando que dentro de nosotros se desarrolle la fe. Pero es una fe perfeccionada, es una fe madura. Y es la fe que Él quiere hallar cuando venga a la tierra. Y esta fe es la fe persistente para nuestra oración persistente, como la fe de la viuda. Así que mediante esta fe, en medio de la situación compleja que no entendemos,
en medio de la situación difícil, dolorosa, que no entendemos, llegamos a declarar: Señor, te bendigo. Creo en ti. Tú estás presente. Y esa fe es la fe que el Hijo de Dios está buscando. Esa es la fe perfeccionada, la fe desarrollada, la fe madura, que la novia debe experimentar un crecimiento en fe y en amor. Esta debe ser una característica de la novia, así que debemos orar para que nuestra fe y nuestro amor vayan creciendo y siendo perfeccionados. ¿Quiénes van a ser arrebatados? Los que tienen esta fe. Y en Mateo 24, versículos 40 al 41 dice: entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Quién fue tomado? El que tenía esta fe perfeccionada. ¿Quién fue dejado? El que no tenía esa fe. El que fue tomado y el que fue dejado, ambos estaban en la esfera física. Ambos estaban en la esfera física. Pero el que fue tomado estaba en dos esferas a la misma vez. En la esfera física, en su trabajo, en la escuela, en la casa, cocinando, limpiando, manejando, en la esfera física, en el trabajo. Pero a la misma vez estaba en la esfera divina y mística. Es decir, que el alma había sido partida, dividida del espíritu. Entonces podía estar en comunión ininterrumpida con el Señor, interiormente en la esfera divina y física, mientras se desenvolvía en todas las actividades de la esfera física. Así que el Señor está buscando que esta fe y esta experiencia sea desarrollada en nosotros, de modo que nuestro espíritu no solo sea un órgano que ejercitamos, sino que venga a ser nuestra persona. Que nuestro espíritu venga a ser nuestra persona, e incluso el espíritu venga a ser la esfera en la cual nos movemos, nos conducimos y nos vivimos. La fe por medio de la cual, ¿qué tal si leemos el 2 todos juntos? La fe por medio de la cual fuimos salvos es la etapa inicial de la fe. La fe que nos introdujo en una unión en vida con Cristo es la fe vinculante. La fe que entra en nosotros por medio de nuestro continuo contacto con el Dios triuno, a fin de que podamos vivir por el Hijo de Dios. Así que hay un continuo contacto con el Dios triuno. Él se infunde en nosotros, recibimos su infusión, su transmisión, y entonces de esa manera la fe perfeccionada viene a ser desarrollada dentro de nosotros. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará esta fe en nosotros? Esta es la fe vinculante, no la fe inicial. La fe vinculante es el requisito divino para que los vencedores se encuentren con Cristo en su retorno triunfante. Así que este es el desarrollo interior que se debe estar llevando a cabo dentro de nosotros, en medio de situaciones complejas, difíciles, dolorosas, que no entendemos, de un Dios que se esconde. Llegamos a reconocer que Él está presente. Y de esa manera, esa fe se va desarrollando dentro de nosotros. Es la fe vinculante. Es el Dios triuno mismo que opera en nosotros para impartirse dentro de nosotros. La fe vinculante también es la fe de los creyentes que ya no confían en sí mismos. Es decir, ya no confiamos ni vivimos por lo que vemos, sino por lo que no se ve. Estamos siendo recobrados de la esfera visible a la esfera divina y mística, de lo temporal a lo invisible y eterno.
Que el Señor encuentre esta fe en la tierra y que seamos nosotros aquellos que tengamos esta fe desarrollada dentro de nosotros, de modo que el Señor nos considere tesoros para entrar en las bodas del Cordero. Amén. ¿Qué tal si oramos? Amén.